Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son los pares craneales, lo que son los últimos pares craneales desde el noveno hasta el doceavo, lo que es el glosofaringio, el vago, el accesorio del vago y el hipogloso. Bueno, aquí también tenemos una imagen que muestra los demás, que en general. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que es el nervio glosofaringio. Bueno, el nervio glosofaringeo es sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras contribuye a la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos de la lengua. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Este nervio contiene además fibras vegetativas destinadas a la parótida. En cuanto a su origen real, las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios situados en el trayecto del nervio glosofaringeo a la altura del agujero yugular. Uno de los dos ganglios, denominados ganglio inferior del nervio glosofaringeo, o también conocido como de Anders, se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. El otro, conocido con el nombre de ganglio superior del nervio glosofaringeo, o también conocido como Ehrenreiter, depende del precedente. Está situado en el trayecto del nervio glosofaringeo inmediatamente medial al ganglio inferior, del cual suele hallarse unido. Las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno de tipo visceromotor denominado núcleo salival inferior y otro de tipo viscerosensitivo, conocido como el núcleo paramediano posterior. Ese es su origen real. En cuanto a su origen aparente, las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superiormente al nervio vago e inferiormente al nervio vestibulococlear. Esta emergencia se realiza mediante 5 o 6 filetes radiculares que se unen muy pronto en un solo cordón nervioso, el nervio, el nervio glosofaringeo. En cuanto a su trayecto, tenemos que desde el bulbo, el nervio glosofaringeo se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua donde termina. En cuanto a los ramos colaterales, el nervio glosofaringeo proporciona el ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, los ramos del seno carotídeo, los ramos faringeos, el ramo del músculo estilofaringeo, el ramo del músculo estilogloso y los ramos tonsiliares. En cuanto al ramo comunicante con el nervio facial, este es también conocido como el asa de Hayer. El nervio timpánico, o también conocido como de Jacobson, desde su origen en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaringeo, el nervio timpánico se dirige al principio lateralmente por el surco excavado en la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotídeo. En el extremo lateral de este surco, el nervio penetra en el en el conductillo timpánico y desemboca por el orificio superior de de este conductillo en la cavidad timpánica, inferiormente al promontorio. Asciende sobre la saliente, labrando un fino surco y se divide en 6 ramos: dos ramos posteriores, dos ramos anteriores, dos ramos superiores, el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. Estos dos últimos ramos penetran en la pared superior de la cavidad timpánica. En cuanto a los ramos del seno carotídeo, generalmente estos son dos, descienden sobre la arteria carotídea interna y contribuyen a formar, junto con el tronco simpático y el nervio vago, el plexo carotídeo común que inerva el seno y el glomo carotídeo. Luego sigue lo que son los ramos faringeos. Estos ramos, en número de 2 a 3, se dirigen medialmente, se comunican en la pared lateral de la faringe con los ramos faringeos del nervio vago y del tronco simpático, para formar el plexo faríngeo. En cuanto al ramo del músculo estilofaringeo, se separa del nervio glosofaringeo cerca del borde posterior de dicho músculo, en el que penetra por su cara lateral. Frecuentemente emite un pequeño ramo que se dirige al músculo estiloideo y al vientre posterior del músculo digástrico, comunicando con el ramo
que el nervio facial da a este músculo. A continuación vamos a ver un pequeño video que es en cuanto a una disección. Justo en aquí tenemos la parte del cuello y ese es el nervio glosofaríngeo que está pasando lateralmente a lo que es la carótida interna, si es que no me equivoco. Ahí muestra también sus secciones y que también posteriormente se llega a dividir en en las ramas colaterales que habíamos mencionado. En cuanto a en cuanto a los ramos del músculo estilogloso, este ramo nace un poco inferiormente al precedente y termina en el músculo estilogloso, al cual aborda por su cara profunda. En cuanto a los ramos tonsilares, son muy delgados, nacen del nervio glosofaringeo frente a la amígdala palatina y comunicándose sobre la cara lateral de este órgano, el plexo tonsilar. De este plexo parten filetes para la mucosa de la amígdala palatina y los arcos palatogloso y palatofaringeo. En cuanto a los ramos terminales, al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaringeo se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua, alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a este. En cuanto a las comunicaciones, tenemos que ya habíamos señalado los ramos comunicantes que se unen a este nervio y al tronco simpático por una parte en la pared lateral de la faringe y por otra alrededor de las arterias carótidas comunes. En cuanto a la anatomía funcional, tenemos que el nervio glosofaringeo es en principio un nervio sensorial. Es el nervio del gusto que percibe por sus receptores los diferentes tipos de sabor, especialmente lo que son el sabor dulce y el sabor amargo. El nervio glosofaringeo conduce además la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Ello explica que sea el origen de los reflejos de deglución y los reflejos nauseosos. El nervio glosofaríngeo participa con los nervios facial, vago, accesorio e hipogloso en la motricidad orofaríngea. Está en el centro mismo de estas contracciones y es el agente esencial de la deglución. El músculo constrictor superior de la faringe, inervado por el nervio glosofaríngeo, es el que determina mediante su contracción peristáltica todos los tiempos de deglución. También es importante recalcar que este nervio es un quimioreceptor ya que percibe las variaciones de la composición química de la sangre en el glomo carotídeo. Y también es un vasoregulador, regula la presión arterial, cuyas variaciones son percibidas en el seno carotídeo por sus terminaciones vasoreceptoras. Bueno, y con eso terminaríamos lo que es el nervio glosofaríngeo. Vamos a seguir con lo que es el décimo par craneal del nervio vago. Aquí como aquí tenemos una pequeña imagen, igual tenemos una serie de videos en cadáveres en disección que los vamos a apreciar más adelante. El nervio vago es un nervio sensitivo motor cuyo territorio es muy extenso. Comprende las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. En realidad pertenece en buena medida al sistema órgano vegetativo. También se puede apreciar una ironía, ya que si bien se lo denomina el nervio vago, es aquel que más trabaja. En cuanto a su origen real, tenemos que las fibras somatomotoras del nervio vago proceden del segmento del núcleo ambiguo, situado inferiormente al núcleo origen de las fibras motoras del nervio glosofaríngeo. Las fibras sensitivas nacen de dos ganglios denominados el ganglio superior, también conocido como ganglio yugular, y el ganglio inferior, el plexiforme. Las células de estos ganglios son semejantes a las de los ganglios espinales y a las de los ganglios de los otros nervios craneales sensitivos o mixtos, que ya hemos estudiado. Su prolongación única se divide en dos ramos, uno periférico que se extiende hasta el territorio sensitivo del nervio y el otro central y penetra en el sistema nervioso central del surco posterolateral del bulbo, terminando en el núcleo del tracto solitario inferiormente a la raíz sensitiva del nervio glosofaríngeo. En cuanto a la porción vegetativa del nervio vago, es más importante las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del nervio vago, que está en relación con el trígono del nervio vago. Las fibras viscerosensitivas terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a la parte lateral del nervio dorsal del vago. En cuanto a su origen aparente, tenemos que el nervio vago, formado por fibras sensitivas vegetativas y motoras, emerge mediante 6 a 8 filetes radiculares aproximadamente,
principales del surco posterolateral del bulbo, inferiormente al nervio glosofaríngeo y superiormente a la raíz craneal del nervio accesorio. En cuanto al trayecto que discute, los fascículos radiculares no tardan en reunirse en un cordón nervioso que se dirige lateral, anterior y superiormente, y que emerge en la cavidad craneal por el agujero yugular. El nervio vago desciende enseguida casi verticalmente, atraviesa el cuello y el tórax y penetra en el abdomen donde termina. Bueno, a continuación vamos a ver el video que es igual más que todo de la parte. Aquí se mueve lo que es la yugular interna y ahí es donde se aprecia lo que es el nervio vago. En cuanto a las relaciones, tenemos que en la cavidad craneal el nervio vago está en principio situado en el tejido subaracnoideo inferior y lateral al nervio glosofaríngeo. Justo ahora lo que estamos viendo es una de sus ramas colaterales, la laringe descendente, si es que mal no recuerdo. Bueno, en cuanto a sus relaciones, tenemos que en la cavidad craneal el nervio vago está en principio situado en el tejido subaracnoideo inferior y lateralmente al nervio glosofaríngeo. Pasa entre el tubérculo yugular y el flóculo, atraviesa luego la aracnoides y la dura madre, posteriormente al nervio glosofaríngeo y se introduce en lo que es el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio vago es anterior al nervio accesorio, ambos están separados del bulbo superior de la vena yugular por un tabique osteofibroso formado por las apófisis intrayugulares y por el tejido fibroso que las une. El nervio vago está separado del nervio glosofaríngeo, que pasa anteriormente a él, primero por un tabique fibroso y más inferiormente por el seno petroso inferior. Presenta a esta altura uno de sus abundantes uno de sus abultamientos ganglionares, el ganglio superior del nervio vago. De la base del cráneo al cuello, el vago desciende posteriormente a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. El- en el canal posterior formado por estos dos vasos unidos, posee con los nervios glosofaríngeos acceso accesorio y al hipogloso y con el tronco simpático relaciones muy estrechas. En el cuello, el nervio vago continúa su trayecto posterior a los grandes vasos, en el ángulo diedro formado por el adosamiento de la vena yugular interna con la arteria carótida interna superiormente y con la arteria carótida común inferiormente. El nervio y los vasos están contenidos en la vaina carótida del cuello. Bueno, en cuanto a sus relaciones es lo que vamos a mencionar, sin embargo, ahora voy a pasar a describir lo que son sus ramos cervicales, ya que los ramos del nervio vago, según la región donde tiene su origen, se dividen en cervicales, torácicos y abdominales, los cuales había algunos ya hemos visto en los videos anteriores, justo los que acaban de pasar. En el cuello del nervio vago da un ramo meningio, el ramo auricular, los ramos faringeos, los ramos carótidos, el cardíacos cervicales superiores y el nervio laringio superior. El ramo meningio. Este ramo se desprende del ganglio superior en el agujero yugular, regresa al cráneo y se distribuye por la dura madre próxima al agujero yugular. El ramo auricular, también conocido como ramo comunicante de la fosa yugular o el ramo de Cuvier. Este ramo ya se ha mencionado a propósito del nervio facial. Sale del ganglio superior, cruza la cara anterolateral de la fosa yugular y penetra en el conductillo mastoideo. Los ramos faringeos, estos ramos cuyo número varía de 1 a 3, se desprenden del ganglio inferior del nervio vago y terminan en la pared lateral de la faringe, pasando anteriormente a la arteria carótida común. En lo cuanto a los ramos carótidos cervicales superiores, generalmente estos son dos, nacen del nervio vago cervical a diferentes niveles, descienden a lo largo de la arteria carótida común, primero lateral y después anteriormente a dicho vaso y también anteriormente en el lado derecho, el tronco brachiocefálico termina en el plexo cardíaco anterior. Cuanto al nervio laringeo superior, nace del extremo inferior del ganglio inferior del nervio vago, se dirige inferior y medial y anteriormente hacia la pared faríngea. En- Luego seguimos con el nervio laringio tiene lo que es un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno pasa inferiormente al asta mayor del hueso hioides y discurre sobre la membrana tiroidea. Y el ramo externo del nervio laringio superior, también denominado ramo inferior, desciende a lo largo y
anteriormente a la inserción anterior del músculo constrictor inferior de la faringe. Inerva los músculos cricotiroideo y perfora seguidamente la membrana cricotiroidea y termina en la mucosa del ventrículo laríngeo y de la porción infraglótica de la laringe. En cuanto a los ramos carotídeos, estos filetes nacen del ganglio inferior del nervio vago, del nervio laríngeo superior y también de las ramas faringes del nervio vago. Vamos a empezar con lo que son los ramos torácicos. En este tenemos lo que es el nervio laríngeo recusente. Su origen, trayecto y relaciones son diferentes de derecha a izquierda. El nervio laríngeo recusente derecho se desprende del nervio vago anteriormente a la arteria subclavia. Rodea esta arteria pasando primero inferior y después posteriormente a ella y sigue un trayecto oblicuo superior y medial hasta llegar al surco que forman a la derecha de la tráquea y el esófago adosados. El nervio laríngeo recusente izquierdo se desprende del nervio vago izquierdo a la altura de la cara inferior del arco de la aorta. Se dirige posteriormente y describe un asa que rodea por su concavidad superior la porción horizontal del arco de la aorta y a veces también el ligamento arterioso. En cuanto a los ramos cardíacos torácicos, estos son otros ramos que también vemos en lo que son en los ramos torácicos, valga la redundancia, estos filetes nerviosos se desprenden del nervio vago un poco inferiormente al origen del nervio laríngeo recusente y se dirige al plexo cardíaco posterior. Seguimos con lo que son los ramos pulmonares. Estos nacen bien directamente del nervio vago, bien más frecuente de sus ramos cardíacos cervicales inferiores o torácicos. En cuanto a los ramos bronquiales, el nervio vago suministra posteriormente a los bronquios numerosos ramos que se comunican entre sí y con los del lado opuesto, con los ramos procedentes del plexo cardíaco y también de los ramitos que se desprenden del centro medias- mediastínico posterior de la cadena simpática. En cuanto a los últimos ramos son los ramos esofágicos, en la parte superior nacen del propio tronco de los nervios vagos, en la parte inferior el plexo esofágico. Seguimos con lo que son los ramos abdominales. Los nervios vagos derecho e izquierdo terminan en el abdomen de maneras diferentes. El nervio vago derecho da al principio 4 o 5 ramos gástricos que se ramifican en la cara posterior del estómago. Emite luego un ramo que termina en el extremo medial del ganglio celíaco derecho y forma con este ganglio y con el esplénico mayor derecho un asa nerviosa, el asa memorable de Rysberg. Se desprende también un pequeño filete nervioso que termina en el extremo interno del ganglio celíaco izquierdo. En cuanto al nervio vago izquierdo, se divide en 5 o 6 ramos, recibe algunos filetes comunicantes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. En cuanto a, a las comunicaciones, el nervio vago se comunica con el nervio vago del lado opuesto, posteriormente a la bifurcación traqueal, con el ramo interno del nervio accesorio, con el nervio glosofaringeo, con el tronco simpático, con el nervio hipogloso y por último con el nervio facial mediante el ramo auricular. En cuanto al territorio funcional del nervio vago, este presenta un doble territorio sensitivo, periférico y visceral. Conduce la sensibilidad de la piel de la región retroauricular de la oreja y de una porción del conducto auditivo externo. Recibe las impresiones gustativas percibidas en la base de la lengua por detrás del surco terminal y de la epiglotis. El nervio vago desempeña una función esencial en la fonación directamente o por medio de la raíz craneal del nervio accesorio. El nervio laríngeo superior inerva el músculo cricotiroideo tensor del cono elástico. El nervio laríngeo recusente inerva todos los demás músculos de la laringe. El nervio vago es, sobre todo y ante todo, un nervio visceral. Su territorio, tanto sensitivo como motor, se extiende a las vísceras torácicas y abdominales, conduce la sensibilidad interoceptiva del pulmón y de las vísceras digestivas supramesocólicas del intestino delgado y posiblemente también el intestino grueso. Es también el nervio del corazón y de los grandes vasos.
Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es el nervio vago. Vamos a continuar con lo que es el onceavo par craneal, el par craneal del nervio accesorio del vago. Bueno, en cuanto al nervio accesorio, tenemos que este termina en la parte en parte en el nervio vago y en parte en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. En cuanto al origen real, tenemos que el nervio accesorio tiene dos raíces, una espinal, medular y otra craneal o vulvar. En cuanto a la raíz espinal, tenemos que es una a la vez motora y sensitiva y vegetativa. También la porción motora nace del núcleo del nervio accesorio situado en la parte anterolateral del asa anterior. Las fibras sensitivas se originan en los ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con, con el tronco de las raíces sensitivas espinales. Las fibras vegetativas nacen de la columna interomedial de la médula. Todos estos orígenes se localizan a la altura de los 5 o 6 primeros nervios cervicales. La raíz craneal nace en un núcleo que es la continuación inferior del núcleo ambiguo. Cuanto a su origen aparente, tenemos que la raíz espinal está formada por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula anteriormente a las raíces espinales posteriores, desde la cuarta o quinta raíz cervical hasta el bulbo. La raíz craneal comprende de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral del bulbo inferiormente a las raíces del nervio vago. En cuanto al trayecto, tenemos que la raíz espinal asciende por el conducto vertebral, penetra en el cráneo por el agujero magno y se une a la raíz craneal cerca al agujero yugular. Así formando, el nervio accesorio sigue un trayecto lateral, anterior y superior. En cuanto a las relaciones, tenemos que el conducto vertebral, la raíz espinal, está situada posteriormente al ligamento dentado y anteriormente a las raíces posteriores. El ramo espinal se comunica frecuentemente con las raíces posteriores de los dos primeros nervios cervicales. El agujero magno cruza posteriormente el borde superior del ligamento dentado e inmediatamente después la cara posterior de la arteria vertebral. En la cavidad craneal, el nervio accesorio discurre posterior e inferiormente al nervio vago, establece las mismas relaciones con la pared craneal, el cerebelo y las meninges. En el agujero yugular, el nervio accesorio está en el mismo espacio que el nervio vago y posteriormente a este. En cuanto a los ramos, a la salida del agujero yugular, el nervio se divide en dos ramos, uno interno y otro externo. En cuanto al ramo interno del nervio accesorio, se une el nervio vago a la altura del extremo superior del ganglio inferior del nervio vago. Constituye la raíz craneal del nervio accesorio. Contribuye a la inervación del velo del paladar y de la faringe y también de la laringe. El ramo externo del nervio accesorio inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Se dirige oblicuamente en sentido inferior y lateral y posterior. Cruza a veces la cara posterior o a veces la cara anterior de la vena yugular interna. Para eso también vamos a ver lo que es el video, que ahí va a mostrar. Ahí está el nervio accesorio, también conocido espinal, si es que no me equivoco. En ahí discusen, ahí está lo que es con el músculo esternocleidomastoideo, en ahí está con el otro músculo, con los suprayoideos. Aquí pasa oblicuamente. Aquí ahora sí se ve lo que es el esternocleidomastoideo, el trapecio. En cuanto a las comunicaciones, la descripción del nervio accesorio, hemos señalado las comunicaciones con presenta con las raíces posteriores de los nervios cervicales en el conducto vertebral, con el nervio vago mediante su ramo terminal interno y con ramos del plexo cervical en la cara profunda o en el espesor de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. En cuanto a su anatomía funcional, tenemos que el nervio accesorio conduce la sensibilidad propioceptiva de los músculos que inerva y por lo tanto desempeña un papel importante en el tono de los músculos del cuello. Sin embargo, es sobre todo un nervio motor. Bueno, eso sería lo que es el nervio accesorio. Ya para ir terminando, vamos a continuar con lo que es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es exclusivamente motor e inerva los músculos de la lengua. Cuanto a su origen real, tenemos que nacen de las células de la columna gris del bulbo que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo, superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso, en la fosa romboidea, inferiormente en el lado anterolateral del conducto central.
En cuanto a su origen aparente, tenemos que los filetes radiculares del nervio hipogloso son de 10 a 12 y salen del bulbo con el surco anterolateral. Su trayecto, todos, todos estos filetes convergen lateralmente y se unen en un solo tronco que atraviesa el conducto del hipogloso fuera del cráneo. El nervio hipogloso desciende hacia la cara lateral de la lengua, describiendo una curva de la concavidad anterior y superior. En cuanto a sus relaciones, tenemos en la cavidad craneal, en el conducto hipogloso de la base del cráneo del cuello, en la región suprayoidea. Eso serían sus relaciones. No vamos a entrar en muchos detalles por este video. En cuanto a su distribución, los ramos colaterales del nervio hipogloso suministran un ramo meningio, ramos vasculares, un ramo descendente, el nervio del músculo tiroideo, los nervios del músculo hipogloso y estilogloso, y los nervios del músculo genioideo. En cuanto al ramo, vamos a empezar con lo que es el ramo meningio o recusente. Nace del nervio hipogloso en el conducto del hipogloso, regresa hacia la cavidad craneal siguiendo la cara lateral del nervio y se discute en la dura madre mesina. En cuanto a los ramos vasculares del nervio hipogloso, son filetes delgados que salen del nervio hipogloso a niveles diferentes y terminan en las paredes de las arterias carótidas. En cuanto al ramo descendente, se desprende del codo formando sobre la arteria carótida externa por las porciones vértebras. Ahí tenemos lo que es el hipogloso. Ahí está, lo está señalando justo con la flecha. Desciende en sentido vertical anteriormente y a los grandes vasos a lo largo del ángulo diedro formando por la cavidad carótida común y la vena yugular interna. En cuanto al nervio del músculo tiroideo, este ramo nace un poco anteriormente al precedente y termina en la cara anterior del músculo tiroideo. Los nervios del músculo hiogloso y estilogloso son ramitos delgados y ascendentes que se desprenden del nervio hipogloso cuando se cruzan la cara superficial del nervio hiogloso. Cuanto al nervio del músculo genioideo, el último ramo nace del nervio hipogloso a la altura del borde anterior de los músculos hiogloso y termina en la cara lateral del músculo genioideo. En cuanto a los ramos terminales, tenemos que el nervio hipogloso se divide en la cara lateral del músculo genioigloso en numerosos ramos terminales destinados a los músculos de la lengua. El nervio hipogloso es el nervio, bueno, aquí tenemos que inerva todos los nervios infrayoideos. El nervio hipogloso es el nervio motor de la lengua, también se le adjunta un papel innegable en la masticación, ya que presiona y mueve el contenido de la boca y lo proyecta sobre entre los arcos dentarios. Interviene en los mecanismos del primer tiempo de la deglución que impulsan el bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Finalmente, el hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado. Es responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y de un cierto número de consonantes. Bueno, ya para ir terminando, vamos a ver lo que es el plexo cervical. Aquí tenemos, vamos a estar viendo también una serie de videos. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el esternocleidomastoideo y aquí está la porción cervical. Anteriormente hemos dicho que existen 31 pares del nervio espinal y que estos nervios se dividen según las regiones que atraviesan en cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Existen 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Los nervios espinales se dividen al salir del agujero intervertebral en dos ramos, uno posterior y otro anterior. El ramo posterior de los nervios cervicales está destinado a los tegumentos y a los músculos de la parte posterior del cuerpo. El ramo anterior inerva la piel y los músculos de la parte anterior del cuerpo. Los ramos anteriores de los nervios cervicales y del primer nervio torácico forman a cada lado comunicándose el plexo cervical y el plexo braquial. Bueno, ahí están agarrando lo que son el plexo cervical. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. El primer nervio cervical, o C1, sale del conducto vertebral por el orificio que da paso a la arteria vertebral y discurre inferior y posteriormente a este, en el surco que presenta la cara superior del arco posterior del atlas. El segundo nervio cervical, o C2, sale del conducto vertebral entre la articulación atlantoaxial y el borde lateral del ligamento atlantoaxial posterior
o bien a través del extremo lateral de dicho ligamento. Enseguida se dividen en sus dos ramos terminales, uno anterior y otro posterior. El ramo anterior se dirige lateralmente sobre la apófisis transversal del axis y rodea la cara posterior de la arteria vertebral y pasa entre los dos músculos intertransversos. Los nervios cervicales tercero y cuarto, o C3 y C4, se dividen en un ramo posterior y otro anterior a su salida del agujero intervertebral. En cuanto a su distribución, tenemos que el plexo cervical proporciona tres clases de ramos: los ramos motores, los ramos cutáneos y los ramos comunicantes.